la primavera de 1945, Alemania se convirtió en el escenario de la ofensiva contra el Tercer Reich. Mientras las tropas estadounidenses avanzaban, los camarógrafos del ejército marchaban cerca de la línea de fuego y registraban cada paso. La resistencia alemana seguía siendo encarnizada, aunque el país estaba ya destrozado tras 12 años de gobierno nazi. Miles de soldados continuaban muriendo por la visión de Hitler, un dominio mundial que se desmoronaba ante sus ojos. Y entre esas imágenes de combate aparecieron otras, todavía más difíciles de mirar. Las de las víctimas de aquella guerra, por fin liberadas. Las imágenes de las atrocidades alemanas recorrieron el mundo. Mientras esas escenas llegaban a otros países, la 7ª División Acorazada estadounidense continuaba su avance por el oeste. El frente se acercaba cada vez más al interior de Alemania. Tras cruzar el Rin, 2 semanas antes, las tropas estadounidenses fueron tomando un pueblo tras otro. En cada lugar podían encontrarse con unidades alemanas decididas a resistir hasta el final. La respuesta llegaba desde el aire y desde la artillería. Las casas y los pueblos donde aparecía oposición quedaban destruidos. Frente a aquella superioridad, los defensores tenían muy pocas opciones. En un pequeño pueblo, la liberación tuvo un significado especial para quienes habían llegado allí contra su voluntad. Los trabajadores forzados rusos fueron los únicos que mostraron abiertamente su alegría. Alrededor de 1000 soldados de la Wehrmacht fueron capturados y reunidos en un campo embarrado, junto a un pueblo vecino. No habían podido cumplir la orden de su Führer, fechada el 11 de marzo, que les exigía seguir luchando contra el enemigo hasta que éste se agotara y se quebrara. La población civil atendió a los prisioneros lo mejor que pudo. Después de pasar 2 días expuestos en aquel terreno, los llevaron a un campo de prisioneros de guerra. La 5ª División de Infantería estadounidense avanzó por la autopista de Hitler hacia Frankfurt am Main. Ese mismo día capturó el aeródromo situado cerca de la ciudad. El día anterior, otras unidades ya habían alcanzado el centro de Frankfurt. El puente sobre el río estaba parcialmente dañado, después de que los alemanes en retirada intentaran volarlo a toda prisa. Aún así, las tropas establecieron una cabeza de puente en la orilla norte y entraron en combate con unidades alemanas. Un camarógrafo del ejército filmó la lucha casa por casa. El comandante alemán estaba decidido a defender la ciudad, aunque sabía que la situación era desesperada. Según explicó a sus soldados, si no quedaba apoyo detrás de ellos, lo razonable sería izar la bandera blanca y poner fin a la batalla. Pero todavía temía que sus superiores tuvieran alguna carta que jugar. Por eso, no quería que después acusaran a su unidad de haberles impedido actuar. La orden fue seguir combatiendo. A la tarde siguiente, los proyectiles de la artillería estadounidense alcanzaron el puesto de mando alemán. El comandante resultó gravemente herido y murió a consecuencia de las heridas. Su unidad ya no estaba en condiciones de luchar. La batalla por Frankfurt am Main había terminado. Al sur del río Lahn, las unidades de la 87ª División de Infantería seguían avanzando. En el oeste, una joven anotó en su diario que alguien gritó de repente que los estadounidenses estaban llegando. A las 11 de la mañana, los primeros jeeps entraron en su pueblo, que se rindió sin demora. Allí se habían reunido unos 200 soldados alemanes, y todos fueron hechos prisioneros. Las casas fueron registradas deprisa. La joven contó también que una prima suya tenía alojados a 40 soldados. Nadie había imaginado que todo ocurriría tan rápido. La sensación de estar ahora bajo control estadounidense le resultaba indescriptible, pero también difícil de comprender. Un camarógrafo del ejército acompañó a una unidad blindada rumbo a Wetzlar. La guerra había llegado al centro de Alemania. En la otra orilla del Lahn, algunas unidades de la Wehrmacht y de la Schutzstaffel se habían atrincherado después de retirarse. Los francotiradores alemanes ofrecieron una última resistencia. Entonces, varios hombres vestidos de civil pusieron fin a aquella lucha absurda. Colgaron apresuradamente una bandera blanca de la rama de un árbol. El 29 de marzo de 1945, Wetzlar también capituló. Allí, los trabajadores esclavizados liberados celebraron el final del terror nazi. Mientras tanto, las divisiones estadounidenses avanzaban casi sin oposición hacia el norte y el este de Alemania.
En un solo día, sus líneas llegaron a extenderse hasta 100 kilómetros. A las afueras de Wetzlar, los soldados estadounidenses encontraron un recinto aislado tras alambradas. Los nazis lo habían convertido en un campo de tránsito para prisioneros de guerra aliados. Allí reunían a las tripulaciones de los bombarderos derribados antes de interrogarlas. En todo el Reich habían sido capturados unos 90.000 aviadores estadounidenses. Para quienes quedaban bajo custodia de la Luftwaffe, al menos, el cautiverio ofrecía cierta seguridad. Pero para muchos pilotos, el peligro había empezado antes del campo. Cuando sus aviones caían, turbas enfurecidas los linchaban. Los informes de los prisioneros describían raciones suficientes en el campo de tránsito de la Luftwaffe, y la Cruz Roja seguía enviando paquetes de comida. La imagen de Wetzlar muestra un trato casi benévolo. La realidad del campamento era bastante más dura. Hasta la infracción más pequeña del reglamento podía acarrear un castigo severo. Ahora, sin embargo, los guardianes habían quedado en manos de sus antiguos prisioneros. El campo de tránsito de la Luftwaffe fue evacuado ese mismo día, y los pilotos liberados pudieron emprender el regreso a casa. Y mientras los pilotos recuperaban la libertad, los Sherman despejaban el camino. Los carros apartaban los obstáculos que frenaban el avance estadounidense. Aún así, muchos mandos alemanes obligaban a sus unidades a resistir frente a la superioridad del ejército de Estados Unidos. Quien intentaba retirarse para evitar la matanza podía ser ejecutado allí mismo. El día anterior, el comandante en jefe del sur había ordenado que los soldados rezagados se presentaran de inmediato ante la unidad combatiente más cercana. En su instrucción, los describía como cobardes y desertores, incluso como criminales de guerra, porque dejaban que sus camaradas cargaran solos con el peso de la batalla. Para encontrarlos, decía la orden, bastaba seguir el ruido del frente. En Limburg, junto al río Lahn, los soldados estadounidenses asistieron a la misa de Pascua. Un capellán católico celebró la misa usando como altar el capó de un vehículo militar. El camarógrafo Butterfield registró aquella breve pausa de recogimiento. Cerca de allí, una joven describió la llegada del mando estadounidense como una sensación imposible de explicar. Era domingo de Pascua. La ceremonia de resurrección le había parecido hermosa y conmovedora. Por fin, decía, podían respirar aliviados, cantar el aleluya y sentirse libres. La joven sentía que las cadenas habían caído. También confiaba en que los estadounidenses expulsarían por completo el militarismo y el nacionalsocialismo. Pero al otro lado del frente, un soldado alemán escribía a su familia el 1 de abril. Para él, aquel era uno de los días más tristes de la historia alemana. El enemigo había penetrado profundamente por el este y por el oeste, aunque la guerra, insistía, solo terminaría cuando ellos se rindieran. Seguía creyendo que la providencia les había enviado al Führer y que sus sacrificios no serían en vano. Mientras ese convencimiento se desmoronaba, la 6ª División Blindada estadounidense siguió avanzando por Turingia. El camarógrafo del ejército Sawyer filmó el ataque cerca de una localidad de la región. Sus habitantes todavía no podían saber que la ocupación estadounidense duraría solo unos meses. A partir del 1 de julio de 1945, Turingia pasó a formar parte de la zona ocupada por la Unión Soviética. En el diario de un sargento alemán, la guerra de propaganda ya apuntaba hacia la grieta entre los aliados. El militar anotó que la prensa política y la radio intentaban convencer a los alemanes de que las relaciones de Estados Unidos y Gran Bretaña con la Unión Soviética estaban a punto de romperse. Según su testimonio, la propaganda pretendía presentar el choque como una cuestión de días, hasta desembocar en una ruptura imposible de reparar. También observó que la propaganda explotaba entonces las discrepancias reales de forma descarada y calculada. Citó además un llamamiento reciente de Martin Bormann, jefe de la Cancillería del partido, dirigido a los Gauleiter, administradores de distrito y responsables de otras organizaciones. Debían mantenerse firmes o caer. Y por el tono del sargento, estaba claro dónde ponía el acento. El mando estadounidense, entretanto, no lograba acordar el siguiente paso. Algunos generales querían ganar la carrera hacia Berlín y llegar antes que el Ejército Rojo. Eisenhower, en cambio, veía en ello un precio humano demasiado alto.
Calculaba que la maniobra podía costar otras 100.000 bajas estadounidenses. La cifra pesaba aún más porque solo en marzo ya habían muerto más de 10.000 soldados del país. Al final, Eisenhower envió el grueso de sus fuerzas hacia el sur. Allí esperaba destruir la temida fortaleza alpina, concebida como el último refugio defensivo alemán. Pero aquella amenaza, que había condicionado el rumbo de ejércitos enteros, pronto resultaría ser una ilusión. El avance llevó a la 14ª División Blindada estadounidense hasta Gemünden am Main, levantada donde confluyen el Saale Franconio y el Meno. Para entrar, los soldados cruzaron el Saale en botes de asalto. Superar el río solo abrió la siguiente fase, la lucha dentro de la población. Entre quienes iban en primera línea estaba Walter Rosenblum, camarógrafo del ejército encargado de dejar constancia del avance. La posición de Gemünden la convertía en mucho más que una localidad de paso. Por allí discurría la ruta alemana de abastecimiento hacia el frente del Meno, aún en combate. Por eso la defensa fue fuerte y hubo que doblegarla calle por calle, casa por casa. El enfrentamiento fue sangriento. Numerosos soldados alemanes y estadounidenses murieron entre los edificios. Los camarógrafos acompañaban a las tropas, pero incluso su registro tenía límites. Había una prohibición tajante. Los operadores no podían filmar a los soldados estadounidenses muertos. Aún así, la batalla seguía visible en el paisaje. Los estadounidenses habían ocupado el centro de Gemünden la tarde anterior, y las fuerzas alemanas encargadas de defender la localidad ya se habían retirado. Pero la retirada no significaba seguridad. Con extrema cautela, los soldados fueron registrando cada edificio, sin dejar uno solo sin revisar. Buscaban francotiradores que aún pudieran permanecer ocultos. El combate abierto había terminado. El peligro, al menos para ellos, todavía no. Primero aparecieron los pocos vecinos que aún quedaban en Gemünden. Llevaban semanas escondidos en refugios antiaéreos y búnkeres, apartados de los combates que arrasaban la localidad. Después se rindieron también los últimos soldados de la defensa alemana. Antes de aquella capitulación, la aviación había lanzado varios ataques sobre Gemünden para quebrar la resistencia. Ahora el movimiento cambiaba de sentido. Los convoyes de suministros volvían a atravesar la población. Lo hacían entre incendios y edificios dañados, por una ruta que acababa de ser arrancada al enemigo. Un grupo de soldados estadounidenses intentó rescatar de las llamas lo que quedaba del casco histórico. La tarea era casi imposible. Las casas de entramado de madera, levantadas siglos atrás, prendían como yesca y el fuego avanzaba más deprisa que quienes trataban de contenerlo. Cuando las llamas cedieron, los supervivientes tuvieron que sacar los cuerpos de los muertos. Entre los escombros buscaron además las pocas pertenencias que todavía podían salvar. Años después, un vecino de Gemünden recordaría cómo había vivido el día en que las tropas estadounidenses tomaron la ciudad. Su recuerdo mezclaba alivio y desconcierto. Naturalmente, decía haberse sentido aliviado, pero costaba aceptar que aquellos hechos terribles hubieran terminado de golpe. Mientras la población trataba de asimilarlo, se despejaron de escombros las carreteras principales. Solo entonces pudo continuar la marcha. Por orden del Mando Supremo, una unidad blindada partió hacia una operación especial. Su objetivo estaba a apenas unos kilómetros de Gemünden, el campo de prisioneros de Hammelburg. El general George Patton, comandante del Tercer Ejército estadounidense, tenía un interés personal en aquel campo. Creía que entre sus 4.000 prisioneros de guerra se encontraba un familiar suyo. Pero de los prisioneros estadounidenses, solo quedaban allí 75. Los demás habían sido evacuados después de que una unidad enviada en misión especial alcanzara Hammelburg 10 días antes y fuera aniquilada por los alemanes. La mayoría de los cautivos liberados entonces eran yugoslavos. Finalmente los soldados encontraron al hombre que buscaban, el coronel John Waters, yerno de Patton. En abril de 1945, el primer ejército estadounidense avanzaba hacia la cuenca del Ruhr. Lo dirigía el teniente general Courtney Hodges. Su método consistía en que la aviación golpeara primero y después entraran las tropas de tierra. La resistencia quedaba debilitada antes del contacto. Las imágenes proceden de Schmallenberg, en Sauerland. A unos 40 kilómetros de allí,
La Bolsa del Ruhr atrapaba desde hacía una semana a 320.000 soldados alemanes. Eran más hombres que los cercados en Stalingrado. En Schmallenberg, aquel 8 de abril, los estadounidenses solo hicieron prisionero a un pequeño grupo de soldados rasos. Más al noreste, la 83ª División de Infantería llegó a un campo de concentración. Apenas quedaban prisioneros. A cientos se los habían llevado, pocos días antes, en marchas de la muerte. El camarógrafo Kia registró allí imágenes de víctimas del régimen nazi desde que el ejército estadounidense había iniciado su avance por el oeste. Y aquellas escenas serían solo el principio. El lugar había comenzado como un subcampo de concentración. Allí, prisioneros rusos, polacos y judíos trabajaban en una cantera cercana, en condiciones inhumanas. Debían excavar túneles destinados a convertirse en una fábrica protegida contra los bombardeos, dedicada a la industria de armamento. Pero la planta nunca llegó a funcionar. Mientras tanto, las tropas estadounidenses seguían cruzando Turingia en dirección al río Elba. Los camarógrafos del ejército filmaban la guerra desde el interior de las unidades. Pero el Tercer Reich todavía se negaba a capitular. Heinrich Himmler, jefe de la Schutzstaffel, exigía defender y conservar cada pueblo y cada ciudad por todos los medios disponibles. Aún así, quienes decidieron resistir apenas podían hacer frente a la superioridad militar aliada. El 10 de abril de 1945, los soldados estadounidenses arrestaron a una figura destacada de la Alemania nazi, Franz von Papen, antiguo vicecanciller. Había ayudado a Hitler a llegar al poder en 1933, aunque más tarde cayó en desgracia. Poco antes, von Papen vivía con su familia bajo arresto domiciliario en una localidad de Westfalia. Durante el interrogatorio, el político puso en duda la validez de su detención. Alegó que nunca había ocupado un cargo militar y que tenía más de 65 años. 7 meses después, fue juzgado en Nuremberg. En 1949, quedó en libertad tras una apelación. Ese mismo día, en Coburgo, las banderas blancas ondeaban desde las 6 de la mañana. Las unidades estadounidenses llevaban casi un día apostadas a las puertas de la ciudad. Todavía no está claro si los francotiradores alemanes provocaron un combate real o si algunas escenas fueron recreadas para la cámara. A las 10 de la mañana, el principal funcionario de Coburgo firmó la capitulación. Con eso, los combates terminaron. Después se publicó en el centro la primera proclamación del comandante supremo estadounidense, Dwight Eisenhower. El mensaje dejaba claro que el ejército llegaba como vencedor, pero no para oprimir. También anunciaba la eliminación del nacionalsocialismo y del militarismo alemán, la abolición del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán y la desaparición de las leyes e instituciones injustas creadas por ese régimen. El 11 de abril, la 104ª División de Infantería tomó Nordhausen, cerca de las montañas del Harz. Sus soldados aún ignoraban lo cerca que estaban de descubrir la dimensión de las atrocidades cometidas por los alemanes. En las ruinas de la ciudad, los hombres de la división Timberwolf se concedieron una pausa después de los combates. Por un momento, el ambiente se relajó. Bromeaban con algunas jóvenes polacas, antiguas trabajadoras forzadas, recién liberadas. Aquel día, en las afueras, al sur de la ciudad, los soldados estadounidenses llegaron a los restos de los barracones de Volke. Un bombardeo británico los había dejado gravemente dañados. Allí encontraron a varios cientos de prisioneros de los campos de concentración y trabajadores esclavizados del campo de Mittelbau-Dora, consumidos por el hambre y la enfermedad. Habían trabajado en los túneles del cercano Konstein, fabricando las armas milagrosas de Hitler. Los guardias de la Schutzstaffel habían llevado allí a los más débiles para que murieran. Después del ataque aéreo, los guardias huyeron y dejaron a los cautivos abandonados. Los liberadores se toparon con más de 2.000 cadáveres en descomposición. El ejército estadounidense instaló de inmediato un hospital militar junto al recinto y pidió refuerzos médicos para atender a quienes aún seguían vivos. El olor era insoportable. Un soldado estadounidense recordaría después que, aunque muchos de sus compañeros se habían endurecido en los combates tras desembarcar en Normandía, aquello los conmocionó profundamente y les provocó náuseas. Para muchos prisioneros, la ayuda llegó demasiado tarde. Murieron de hambre y agotamiento. Al día siguiente,
Las autoridades estadounidenses obligaron a los habitantes de Nordhausen a sacar los cadáveres y colocarlos a la vista. Las imágenes de Nordhausen, filmadas por los camarógrafos del ejército estadounidense, dieron la vuelta al mundo. Quedaron asociadas al horror del régimen nazi. Para muchos soldados, la guerra adquirió otro significado. Uno de ellos explicaría más tarde que, hasta entonces, habían creído que muchos relatos difundidos por la prensa o como rumores eran inventados, o al menos exagerados. Solo al entrar en Nordhausen, entendieron qué clase de guerra tenían delante. Ese mismo día, al sur de Jena, los carros de combate y la infantería de la 89ª División estadounidense siguieron avanzando. En esos días, la corresponsal de guerra Martha Gellhorn se encontraba en la zona alemana ocupada. Allí observó la rapidez con que muchos alemanes cambiaban de discurso. Negaban haber sido nazis y desplazaban la culpa hacia el pueblo vecino o hacia una ciudad situada a 20 kilómetros, presentada como verdadero foco del nacionalsocialismo. Decían estar hartos del gobierno, aseguraban recibir bien a los estadounidenses y sostenían que no tenían nada que temer porque no habían hecho nada malo. El estribillo se repetía: nadie era nazi. Poco a poco, el hechizo del dictador perdió fuerza en muchas localidades. Cada vez más alemanes recibían con satisfacción a las tropas estadounidenses. En un pueblo cercano, varias mujeres les entregaron huevos a los soldados. Ese 14 de abril, el grupo de combate designado con la letra R, perteneciente a la 104ª División de Infantería estadounidense, llegó a las afueras de Halle. El avance de la división Timberwolf se frenó cuando los soldados alemanes abrieron fuego. Los Sherman respondieron durante un breve enfrentamiento y volvieron a despejar la carretera. Los alemanes se rindieron. Para impedir otra matanza inútil y salvar la ciudad de la destrucción, varios habitantes de Halle salieron al encuentro de los estadounidenses con banderas blancas, guiados por el conde Felix von Luckner. El comandante local de la Schutzstaffel los amenazó con hacerles pagar la iniciativa con la vida. Aún así, el acuerdo se mantuvo y los estadounidenses entraron en Halle sin incidentes graves. Los hombres del grupo de combate designado con la letra K incluso tuvieron tiempo de posar otra vez para un camarógrafo. Al día siguiente, el ejército estadounidense controlaba por completo la ciudad. Queda, eso sí, una duda. No está claro que aquellos combates hubieran ocurrido realmente dentro de Halle. El 14 de abril, la ciudad de Gera, en Turingia, capituló. Los soldados del 7º Ejército alemán fueron hechos prisioneros. En medio del caos, algunos aprovecharon para saquear las provisiones. Una joven describió aquel día como una pelea repugnante por los alimentos. Gera, escribió, se había convertido en una especie de Babilonia, una mezcla de personajes extraños, y los alemanes ni siquiera eran los peores. La paz y la tranquilidad parecían cada vez más lejanas. Sin embargo, escribir a diario le permitía refugiarse en las pequeñas cosas de la vida y oponerlas al absurdo de aquellas semanas. Ese mismo día, un cámara del ejército estadounidense filmó las primeras imágenes del campo de concentración de Buchenwald, cerca de Weimar. La mayoría de los guardias de las fuerzas de seguridad nazis había huido 3 días antes. Los propios prisioneros habían reducido a los hombres que quedaban y entregaron el campo a las unidades estadounidenses que avanzaban. El camarógrafo registró así un lugar que sus guardianes ya habían abandonado, pero cuyos horrores seguían allí. Los soldados estadounidenses quedaron horrorizados ante las dimensiones del complejo y el estado de sus prisioneros. Unos 21,000 hombres llevaban 3 días sin pan. Al menos 5,000 supervivientes se encontraban en estado crítico. Más de 200 morían cada día por desnutrición y tifus. Las notas del médico del campo afirmaban que durante sus 8 años de existencia habían muerto allí decenas de miles de personas, sin contar a quienes fueron ejecutados. Al día siguiente, el corresponsal estadounidense Edward Roscoe Murrow lo contaría por radio. Mientras recorría los barracones, los hombres demasiado débiles para ponerse en pie empezaron a aplaudir. El sonido era casi infantil, pero aquella fragilidad hacía imposible encontrar palabras para describir lo que estaba viendo. Pero los hombres encontrados en Buchenwald apenas seguían con vida, mientras los habitantes de Weimar estaban bien alimentados y vestían con normalidad.
El comandante estadounidense George Smith Patton ordenó que 1000 habitantes de Weimar visitaran el campo. Tuvieron que recorrer unos 10 kilómetros hasta Lettersberg. Muchos parecían no saber qué iban a encontrar allí. Los estadounidenses habían preparado la visita con precisión. Primero mostraron a los vecinos pruebas de la barbarie: cabezas reducidas y fragmentos de piel tatuada, recuerdos macabros elaborados en un taller de las fuerzas de seguridad nazis. Después los condujeron hasta el crematorio. Allí se acumulaban los cadáveres. Un prisionero relató después que los vecinos solo habían visto una pequeña muestra de una realidad mucho más amplia. Aún así, bastó para que algunos se desmayaran. Muchos repetían desesperados que no sabían nada. Tras años en los que el régimen había tratado a los presos como delincuentes, los habitantes se encontraban de repente frente a crímenes que ya no podían ignorar. En un informe escrito, un general estadounidense cuestionó cuánto podía enseñar realmente aquella visita. Después de recorrer el campo, algunos habitantes insistieron en que nunca habían oído hablar de él, aunque vivían en sus inmediaciones. Mientras tanto, unos 50.000 soldados alemanes fueron reunidos en un campo de prisioneros de guerra cerca de Andernach. Cada día llegaban más cautivos. Unidades enteras de la Wehrmacht depusieron las armas y fueron trasladadas a los prados de la orilla del Rin. Allí, los camarógrafos captaron también a los muchachos de las juventudes hitlerianas. A comienzos de abril, el Führer había ordenado movilizar a las quintas de 1928 y 1929. Muchos chicos de 16 años murieron por un Reich que ya se estaba derrumbando. El calor excepcional de la primavera y la falta de agua agravaron el sufrimiento de los prisioneros. El balance aliado era tajante. La resistencia organizada de la Alemania nazi se desmoronaría por completo en poco tiempo. A esas alturas, los errores de Hitler y de sus funcionarios ya no podían corregirse. Tampoco quedaba margen para prolongar la guerra o cambiar su curso. Muchos prisioneros de guerra fueron enviados a Namur, en Bélgica, dentro de vagones de mercancías. Tuvieron suerte. En los meses siguientes, miles de soldados alemanes morirían en los prados del Rin por problemas de abastecimiento. Al mismo tiempo, las tropas estadounidenses alcanzaron Leipzig. Allí encontraron una disposición de la población a rendirse que llamó especialmente la atención. Durante días, la resistencia local había repartido octavillas con un mensaje sencillo: poner fin a la guerra absurda de los nazis y empezar a mostrar banderas blancas. También pedía obedecer sin reservas las instrucciones de las autoridades de ocupación. Pero todavía quedaban fanáticos. Un muchacho de 16 años, miembro de las juventudes hitlerianas, logró dejar fuera de combate un carro Sherman con un arma antitanque. La tripulación murió. El chico cayó bajo el fuego del tanque siguiente. El 19 de abril, soldados de la 69ª División de Infantería estadounidense registraron la estación de Leipzig. Las fuerzas alemanas que la defendían se habían rendido la noche anterior. En Leipzig, una de las mayores estaciones ferroviarias de Europa, aún podía esconder combatientes aislados. El camarógrafo del ejército estadounidense recorrió andenes y accesos mientras los disparos persistían en otros puntos de la ciudad. El gobernador militar alemán, un coronel, había cedido la estación y el ayuntamiento ante el avance norteamericano, pero no se rindió. Se atrincheró con 300 hombres en el monumento a la Batalla de las Naciones, a las afueras. Cuando los estadounidenses capturaron a un general de división, prisioneros de guerra franceses recién liberados lo recibieron con vítores. Apenas unos días antes de su arresto, lo habían apartado del cargo de gobernador militar de Leipzig por su actitud vacilante. La ciudad caía, pero los combates todavía no habían terminado. Desde los altavoces instalados por las fuerzas de ocupación llegó una orden sencilla: conservar la calma. A las 2 de la madrugada, toda Leipzig quedaría bajo control estadounidense. En el ayuntamiento, sin embargo, los soldados encontraron una escena mucho más sombría. El alcalde Alfred Freiberg se había suicidado junto con su esposa y su hija. El tesorero municipal y alcalde adjunto, el doctor Ernst Kurt Liso, había seguido el mismo camino. También se quitó la vida el jefe local del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Todo ocurrió cuando Hitler cumplía 56 años.
Mientras la ocupación se completaba calle por calle, el derrumbe del régimen ya se veía dentro de las propias oficinas desde las que había gobernado. Lo hallado en el ayuntamiento quedó empequeñecido por lo que aguardaba en Tekla, un suburbio de Leipzig. En el campo de trabajo forzoso, los restos de un barracón seguían humeando. Alrededor yacían cadáveres terriblemente mutilados. Todo indicaba que los guardias alemanes habían encerrado allí a más de 300 prisioneros, rociado la estructura con gasolina y prendido fuego antes de huir. Las llamas no fueron la única trampa. Quienes lograron salir del incendio quedaron expuestos a los disparos de los guardias en retirada. El camarógrafo del ejército estadounidense no apartó el objetivo. Filmó los escombros aún calientes, los cuerpos y las huellas de una matanza que acababa de consumarse. Esta vez, la liberación no traía una celebración, sino el registro inmediato de un crimen. Cada plano fijaba aquello que los soldados veían al entrar en el campo. Las imágenes filmadas en Tekla no quedaron como simple archivo. Más tarde servirían de prueba en procesos contra criminales de guerra alemanes. Ese mismo día, los carros de combate del Séptimo Ejército de Estados Unidos alcanzaron el centro de Nuremberg. Hitler había ordenado defender hasta el último hombre la ciudad de los congresos del partido nazi. El jefe regional, Karl Holz, seguidor fanático de Hitler y comisario de defensa de Nuremberg, estaba decidido a cumplir esa orden. Llegó a dirigir personalmente patrullas de asalto contra los tanques estadounidenses. Por eso el avance fue lento y cauteloso. Pequeñas unidades alemanas aparecían entre las ruinas y abrían nuevos tiroteos. Los soldados norteamericanos no podían dar por segura ninguna calle, ni siquiera cuando el centro parecía ya a su alcance. Después, Holz apareció muerto en un sótano. La resistencia que pretendía salvar el símbolo del partido terminó enterrada bajo la propia ciudad. El casco histórico de Nuremberg se había convertido en un montón de ruinas. El 90% de sus edificios había quedado destruido. Nadie podía precisar cuántos soldados alemanes habían muerto por Hitler el día de su cumpleaños. Tampoco los estadounidenses salieron indemnes. Sufrieron bajas durante la lucha. Entre fachadas abiertas y calles cubiertas de cascotes, la orden de resistir hasta el final había dejado consecuencias brutales y visibles. Nuremberg, escaparate político del régimen, era ahora el escenario de su descomposición. La víspera, desde Berlín, Joseph Goebbels pronunció su última locución radiofónica. Afirmó que había llegado la hora de demostrar la firmeza del régimen y anunció que permanecería en la capital con sus colaboradores. Añadió que su esposa y sus hijos también se quedarían, y presentó la lucha en Berlín como una señal para que toda la nación continuara combatiendo con la máxima determinación. Las palabras exigían resistencia, mientras las imágenes mostraban otra realidad. Crailsheim, al este de Schwäbisch Hall, ardía de nuevo. La localidad ya había cambiado de manos y estaba a punto de hacerlo otra vez. El 21 de abril, las tropas estadounidenses tomaron Crailsheim por segunda vez. 10 días antes, el 13º Cuerpo de Ejército de la Schutzstaffel había logrado recuperarla. Quedaban apenas unos cientos de habitantes, y el regreso de las fuerzas alemanas no parecía haberles despertado entusiasmo alguno. Una maestra de la localidad dejó constancia de ese ánimo en su diario. Según escribió, quienes se alineaban junto a la carretera no celebraban ni a sus compatriotas ni el hecho de volver a ser alemanes. Temían que el retorno de los soldados provocara nuevos ataques aéreos aliados. Su deseo era mucho más sencillo: que todo terminara de una vez. Entre las ruinas de Crailsheim, el camarógrafo estadounidense encontró una escena desoladora. Una mujer de 82 años caminaba sola entre los escombros. La filmó mientras recorría lo que quedaba de la localidad. Ese mismo día, según el plan del mando estadounidense, el cruce del Danubio debía comenzar en la ciudad suaba de Dillingen. El Séptimo Ejército se disponía a cruzar el Danubio, pero la 12ª División Blindada encontró resistencia. El mariscal de campo Albert Kesselring, comandante en jefe alemán en el oeste, estaba decidido a frenar allí el avance enemigo. Un general dispuesto a capitular recibió de Kesselring una respuesta tajante. Él sostenía que conocía mejor el panorama general y que también tenía órdenes que obedecer. En el Danubio, sin embargo, aún se preparaba otra barrera. El 22 de abril, bajo la Cancillería del Reich en Berlín,
Adolf Hitler se derrumbó ante sus generales. Les comunicó que la guerra estaba perdida y que se suicidaría. Desde entonces, la Wehrmacht dejó de dirigir el conflicto con una línea coherente. El mando seguía existiendo sobre el papel, pero ya no había una estrategia coherente. Ese mismo día, el Danubio había dejado de ser un obstáculo para los estadounidenses. El puente cayó intacto en manos aliadas. No hubo que construir otro paso ni reparar el puente. Al otro lado del río, la ruta quedaba abierta. Los soldados estadounidenses encontraron la explicación. El puente estaba preparado para volar. Retiraron varias bombas de unos 227 kilogramos cada una. De haber detonado, habrían destrozado la estructura. Después consolidaron una cabeza de puente en la orilla opuesta. En Kitzingen, cerca de Würzburg, otro episodio terminó ante un pelotón de ejecución. Un miembro de la Schutzstaffel había intentado llegar vestido de civil a un puente sobre el Meno para destruirlo. La ciudad llevaba 2 semanas bajo control estadounidense. Capturado durante el intento, fue juzgado de forma sumaria como espía y conducido al amanecer hacia su ejecución. El pelotón abrió fuego y, terminado el fusilamiento, un médico militar certificó la muerte. Ese mismo 23 de abril, en Grima, al este de Leipzig, una cámara del ejército registró otra escena. Soldados y civiles cruzaban el pequeño río Mulde. Entre el Elba y el Mulde, la tierra de nadie estaba atestada. Por allí avanzaban antiguos trabajadores forzados, prisioneros de guerra aliados recién liberados y habitantes que habían escapado de ciudades sitiadas. Ya no era un frente nítido, sino una corriente humana que buscaba alejarse de los combates. Muchos soldados de la Wehrmacht habían abandonado sus unidades para no caer en manos soviéticas. Preferían rendirse a los estadounidenses. Entre ellos iban hombres de unidades cosacas y de las fuerzas del general Andrei Blasov, que habían combatido del lado de Hitler y ahora temían la venganza de Stalin. El peligro estaba cerca. El ejército rojo ya había alcanzado el Elba, a apenas 40 kilómetros. Río abajo, en Dannenberg, el avance estadounidense iba a descubrir algo muy distinto, oculto en un bosque apartado. En un bosque apartado de Dannenberg, en Baja Sajonia, los soldados de la 5ª División Blindada estadounidense dieron con unos cobertizos de producción ocultos. Dentro se había fabricado una versión especial del misil V-1. El modelo habitual de aquella arma milagrosa de Hitler volaba sin piloto y desde el verano de 1944 se había empleado sobre todo contra ciudades del sur de Inglaterra. Lo hallado allí, sin embargo, apuntaba a una idea más extrema: convertir un proyectil no tripulado en una máquina que alguien pudiera guiar desde dentro. Los técnicos habían adaptado aquellos misiles V-1 para ataques suicidas. Un piloto debía corregir en vuelo la escasa precisión del misil y dirigirlo contra puentes intactos o unidades enemigas en avance. Los soldados estadounidenses inspeccionaron con curiosidad aquella estructura insólita, que nunca llegó a utilizarse para ese fin. Mientras tanto, el general de división Emil Reinhardt cruzó el Elba en un bote de remos ruso. Iba a participar cerca de Torgau en un encuentro preparado para las cámaras. La reunión de las fuerzas estadounidenses y soviéticas como símbolo de la victoria sobre la Alemania nazi. También había camarógrafos soviéticos para registrar el encuentro de Reinhardt con un general soviético. Pero los reporteros estadounidenses se habían adelantado. El día anterior, una pequeña patrulla de reconocimiento norteamericana se había topado con soldados del Ejército Rojo, y aquel contacto quedó filmado. Harry Truman, que había asumido la presidencia de Estados Unidos tras la muerte de Franklin Roosevelt el 12 de abril, habló solemnemente al día siguiente. Presentó la unión de ambos ejércitos en el corazón de Alemania como un hecho de alcance mundial. En aquel discurso, Truman sostuvo además que las últimas esperanzas de Hitler y de su administración criminal habían quedado destruidas. Luego formuló un deseo que, incluso entonces, parecía difícil de creer. La alianza militar debía servir como señal de que la cooperación entre ambas naciones, orientada a la paz y la libertad, podía ser eficaz. Según su planteamiento, esa colaboración había resistido las mayores dificultades de una campaña militar de dimensiones enormes y había culminado con éxito. Sin embargo, aquella esperanza ya era frágil.
Faltaban apenas 4 días para que Hitler se suicidara y 12 días para la capitulación incondicional de la Alemania nazi. Aunque la capitulación aún estaba por llegar, la política mundial ya se regía por una lógica distinta, la de la posguerra. La guerra continuaba, pero el orden de la posguerra ya empezaba a imponerse.